El coyote emplumado, una crítica a la antropología mexicana del siglo XX. Te recuerdo que tienes 15 minutos, te vamos a pasar un papelito 5 minutos antes, por favor. Gracias. Buenos días. Primeramente, quisiera dedicarle esta ponencia a dos amigos míos que tengo. No se pueden por la siguiente diapositiva. A mi amigo Néstor Merino, que por causas de fuerza mayor no puede asistir a la escuela este semestre porque anda haciendo una mayordomía en su pueblo. Él es mixteco de la Costa Chica. Y a mi amigo Noé Vázquez, que ahorita anda en condiciones de salud un poco desafortunadas, y es un gran amigo que tengo, él es un totonacú de la Sierra Norte de Puebla. Y la siguiente, por favor, sería para mis abuelos maternos, que son mitad inomestizos y afrodescendientes. Esa sería la siguiente. Yo considero que para empezar a hablar sobre este tema de las películas de la India María, de María Velasco, hay que entender primero el concepto de qué es indio, indígena, hindú y un indio. A veces los podemos confundir, pero verdaderamente habrá que entender que el indio, propiamente dicho, con I minúscula, sería estos grupos sociales que se denominan en la Nueva España, principalmente en los virreinatos hispanos, en las que se define a estas comunidades que son consideradas neófitas y que son propensas a ser evangelizadas. Ya seguiría el indígena, que en palabras de Barman en su libro de eso que llaman Antropología Mexicana, define que el indígena es alguien creado a partir de la occidentalización y que nosotros lo creamos al momento de tener contacto con él, ¿no? También seguiría lo que es el hindú, que mucha gente piensa que es la gente que es de la India, pero verdaderamente es aquellos que practican el hinduismo. Y por último sería el indio como nacionalidad de la gente que nace en el país de la India. Ya seguiríamos con lo que sería una pequeña ficha técnica alrededor de lo que es la película. Les pueden ver el flyer de la portada original. Esta es la primera película que dirige totalmente esta Marianela Velasco, conocida como la India María, en colaboración con su hija Ivette Lipskis y su hijo Leonardo. Además de que cuenta con un elenco, además de ser ella, con Armando Soto de la Marina, que sería participa en el papel de su abuelo, de su padre, y de Carlos Riquelme, que sería el doctor. Él sería un arqueólogo que está en base a lo que es la película. Es del año 1983 y tiene muchas cosas que pareciera como que es inspirada a través de lo que es el robo del Museo de Antropología de 1985 en Navidad, pero se adelanta 2 años, ¿no? Es antecesora, y aunque es entra dentro del género de la comedia y de la acción, no sé, es un hijo de su tiempo, pero es una de las primeras obras que definen a lo que es la cinematografía de María Velasco. Y les daría una sinopsis rápida, si es que no la han visto. La recomiendo, es muy, no sé, es un hijo de su tiempo, pero es muy graciosa de ver. Empezaría la película con la India María, con su tata, que así le llama a su padre, y ellas pertenecen a la Cuenca de México. Principalmente lo deja ver la película, que son de Texcoco. Ellos son de una familia alfarera y podemos ver desde el inicio que ella se iba a casar, que tiene un nombre que se llama Martín, pero la siguiente, ahí está con su padre. La siguiente, estas son rápidas, ahorita ya para que cambie. Está prisionero porque hay alguien en su comunidad que le falta respeto a María, entonces él, por defenderla, lo meten preso, ¿no? Pero está injustificado, ni siquiera le hacen un debido proceso. Lo meten ahí hasta que consideren que sea momento de sacarlo o que ya reciba su escarmiento. Entonces ahí podemos ver cómo empieza a llegar de su casa y le empieza a dar su comida, ¿no? Y lo va teniendo día con día porque no le dan de comer en la cárcel. Entonces manda, está el arqueólogo Villegas, que manda por ellos porque va a haber un congreso de arqueología en Acapulco, ¿no? Entonces hay que aprovechar que vamos a hacer un evento académico internacional y vamos a ir a las hermosas playas de Acapulco, ¿no? Igual considerando que Acapulco de 1980, entonces es el boom turístico, ¿no?
Y luego lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en estas películas de familia de Acapulco, Semana Santa en Acapulco, ¿no? O El Chavo, el último capítulo en el que está todo el elenco completo, porque aparte es un medio que utiliza el cine y los patrocinadores de las propias películas para poderse darse patrocinio, ¿no? Entonces mandan por ellos y se los llevan en un camión y empiezan a ver todo lo que es Acapulco, ¿no? Empiezan a ver puras tiendas norteamericanas porque está destinado principalmente a Acapulco para un público extranjero. Posteriormente de que están estos, pues vamos a lo que venimos, ¿no? Es el coyote emplumado. Es una pieza arqueológica que según el arqueólogo que la extrae es del 1500 al 850 antes de Cristo, ¿no? Y es una pieza mexica, entonces está como 2000 años antes de su contexto, y es una piedra de basalto, es una escultura de basalto, y tiene el pendiente de que se vayan a robar la pieza, porque está muy esto del saqueo, ¿no? Y del robo y hurto a museos. Entonces, sería la siguiente imagen, que serían, hay unos ladrones que están persiguiendo esta pieza porque va a ser la pieza que va a abrir el Congreso Internacional de Arqueología en Acapulco. Entonces lo que hace el arqueólogo es, la siguiente de favor, sería que va con el papá de María y con María y le lleva la pieza, pero ellos como son alfareros, les pide que hagan una réplica, porque el papá de María es el mejor alfarero de México. Entonces, pues ellos llegan del viaje, son 6 horas de camino, no han dormido, no han comido, apenas van llegando, y entonces, pues a las 12 de la noche empiezan a hacer la pieza, ¿no? Para el día siguiente. Siguiente, por favor. Ahí están, ¿no? Entonces empiezan a hacerlas, pero está el problema de que el papá de María no puede, ya no tiene la técnica de antes, ¿no? Ya es una persona mayor, entonces hace 6 o 7 piezas porque todas le quedan mal y no le gustan cómo quedan. Y piensa que si el arqueólogo no le gusta su trabajo, ya nunca lo va a volver a contactar. Entonces ya empezamos a ver cómo se empieza este congreso en Acapulco y empiezan a recibir las comitivas internacionales, empiezan a recibir gente de Estados Unidos, de Japón, de Arabia Saudita, de la India, y es cuando empiezan a saludarse los integrantes, la siguiente. Y ellos, al ver todo la bulla, van a presentarse, ¿no? Con todos ellos y van a dar el saludo, ¿no? Los saludan de beso y todo. Y ya luego los corren de allí. Posteriormente, ya que acaba el congreso, María y su papá empiezan a vender sus objetos, sus artesanías de cerámica, ¿no? Afuera en el lobby del hotel, ¿no? Y empieza a patrocinar todas las piezas que tienen. Y su papá también está montado en una escena en la que empieza a hacer unas vasijas de barro, ¿no? Como para que vean que sí sabe hacerlas y que no solamente las trae para revender. La siguiente, por favor. Posteriormente vemos cómo en la noche en el congreso entran los ladrones y ya, ¿no? Si lo pueden ver, tiene una máscara de gas. Es que en la siguiente imagen podemos ver que su método para poder infiltrarse con los guardias de seguridad es poner gas de la risa para que puedan entrar sin que los guardias puedan hacer algo por ellos. Y en todo la bulla, María y su papá también están involucrados, ¿no? La siguiente, de favor. Ya la otra sería que el ladrón, al darse cuenta de estar examinándolo con su kit de Mi Alegría de química para hacerle análisis cerámico, se da cuenta que es una figura de cerámica. Si fuera de basalto pesaría mínimo 200 kilos, entonces no creo que pudiera cargarla, se daría cuenta, pero la película acabaría luego, entonces pues tendría que seguir. Entonces posteriormente el arqueólogo también tiene una pieza y se da cuenta que la que tiene también es una falsificación, porque él pensó que tenía la original guardada. Es entonces cuando se da cuenta que María y su papá hicieron muchas piezas y que en el momento de vender sus artesanías, también sacaron a los coyotes porque pensaban los congresistas que eran las originales, entonces vendió 6 o 7 y ya no sabían verdaderamente quién se quedó con la pieza original, ¿no? Entonces podemos ver una secuencia en la que va el arqueólogo amenazando a María para que consigan las piezas y no los amenaza de que los va a llevar a la cárcel por robarse patrimonio arqueológico y cultural de México. Y podemos ver que va a salir uno de los comisionados estadounidense al aeropuerto y cómo empieza a forcejear con él para quitarle la pieza del coyote emplumado.
¿no? Tenemos otra secuencia en la que va persiguiendo a otro de los congresistas y se tiene que subir a un paracaídas, ¿no? Y se los va llevando en la lancha y van haciendo una secuencia de 5 minutos por todos los hoteles. Finalmente, la siguiente, de favor. Ya estaría María con su papá y ya están los ladrones, no amedrentándolos porque ya saben que ellos tienen las piezas, piensan que ellos tienen los originales y empiezan a hacer unas escenas de escape con María en una disco, ¿no? Poniéndose a bailar con todos los chavos. Después podemos ver en la siguiente que está María con su prometido, que se escapó de la cárcel porque el guardia se quedó dormido, entonces nada más estiró la mano y le sacó las llaves. Y ya anda pensando que está tomada porque anda sintiendo que está perseguida, ¿no? Entonces hacen otro lip sync en el que ellos se suben a una lancha de unos japoneses, están ahí, las atracan y empiezan a ver una pelea de karate y un después. Entonces llega el helicóptero de los ladrones que van a recoger al coyote porque piensan que es la última, entonces piensan que es el original, ¿no? Posteriormente lo captura la policía en el mismo helicóptero y mandan a María, a su papá, y al arqueólogo y a su prometido a la comisaría porque van a hacer el debido proceso para sancionarlos, ¿no? Por robarse el patrimonio arqueológico. Pero se dan cuenta que quedaba una vasija en las que guardaron a los coyotes emplumados y dentro de ella, que había flores, María saca el coyote que estaba escondido, ¿no? Y lo carga como si fuera Simba para dar a entender. Y ahí acaba la película. Ahora vamos con los puntos fuertes. Esta sería toda la película en general. En el discurso que tiene la película, aunque María Velasco nunca consideró sus películas como una crítica social, ella pensaba y ella decía que eran solamente humor, pero había que a veces dejar un mensaje ameno para que la gente tuviera una reflexión, pero jamás era pensado con una crítica o hacer conciencia masiva, ¿no? No era un discurso que ella manejara. Tenemos al indígena como una herramienta, un legitimador de la antropología. Esto principalmente lo ocupamos los antropólogos o los arqueólogos cuando hacemos algún evento y queremos que nos den una validez, una cierta comunidad para poder hacer nuestros proyectos. Por ejemplo, tenemos el caso, la siguiente, de la presidenta Claudia Sheinbaum, no es muy reciente, ¿no? Ya tiene un año, cuando 70 mujeres de pueblos indígenas le dan el bastón de mando para permitirle que sea la presidenta del país, ¿no? Algo irrisorio, solamente lo ocupamos como un medio para decir, ellos me aprueban, entonces pues legítimamente el pueblo de México me avala como su gobernador electo. La siguiente sería los indígenas como personas vulnerables ante la ley o como chivos expiatorios. En el caso lo vemos aquí como que son los primeros a los que van a meter a la cárcel porque no van a responsabilizar al arqueólogo, se deslinda de ellos, pero tenemos un caso en la vida real que sería del de Raúl Hurtado y las joyas del pescador. Es un caso de 1976 en el cual un pescador de Veracruz, que era pescador pulpero, se encuentra 70 piezas de oro de origen mexica, que eran de un naufragio, será la siguiente, y las vende a una casa de empeño. Entonces, por la necesidad, los tiene y tiene que lo investigan porque hay un robo de joyería cerca de Veracruz. Entonces lo tienen 1 año y medio preso, pero nunca le hicieron el proceso. Entonces la Suprema Corte determina que como es un crimen de Estado, vieron que no era su culpa, no era la necesidad de lo que lo forzó a vender algunas piezas, pues lo declaran inocente, pero eso no lo libró de las golpizas que le dieron los judiciales y la policía en el momento que estuvo preso. Después sería el indigenismo de Gamio, del indigenismo de Gamio a la indigenacización del indígena. El proyecto de reforma agraria y el indigenismo que plantea Gamio en los años 20 lo hace como una forma de que el indígena se incorpore a esta sociedad mexicana, ¿no? A grosso modo es la repartición de tierras ejidales y hacer que el indígena pague impuestos, ¿no? Ya que cuando empiezan meter el Día de Muertos, las posadas, como un programa desde las escuelas públicas, pero también es una forma de despojar al indígena de la actualidad, de su propio entorno. A veces consideramos los antropólogos que los indígenas deberían de seguir siendo indígenas, como en 1920, cuando se hicieron esas antropologías por parte de antropólogos estadounidenses o europeos. La siguiente.
Ahí tenemos un caso de unos niños Tonacú en la Sierra Norte de Puebla, en la Semana Santa, pero dudo mucho que se hagan algunas antropologías o se muestren ese tipo de fotos en los que vemos a los niños. No sé, por ejemplo, pueden ver al Duende Verde participando como un judío en Semana Santa. Está el Hombre Lobo, ¿no? Y está Nacho Libre, pero tienen tenis, ¿no? Tienen ropa de mezclilla, no llevan la siguiente. No van estereotipados, ¿no? No van con su ropa de gala. Un indígena no iría así diario, ¿no? Tienen que labrar la tierra, tienen que trabajar, a veces ni siquiera viven en su propia comunidad. Posteriormente serían los montajes escenográficos y la deshumanización del indígena, en la que el indígena, la siguiente, aquí podemos ver unos niños en la misma celebración, son así, ¿no? O sea, les llega el internet, tienen Telcel, tienen Coca-Cola a esos años. A veces pensamos que cuando hacemos una fotografía etnográfica no queremos que salgan cosas de plástico, ¿no? Que salga un letrero de Telcel o de Coca o un camión, porque pensamos que se despoja, pero a eso hacemos una estandarización del indígena y nos llevaría a un caso como el del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, en el que se hace una estandarización. No le ponemos zapatos o les ponemos guaraches, le ponemos una ropa que todos compartan. No puede cada quien hacer lo que ellos quieran, ¿no? Tienen que seguir un estándar, una tradición, ¿no? Entra ahí el dilema de los indígenas reales, que sería el siguiente, ¿no? Artesanos que se dedican a la vida diaria a sacarse sustento, y a los indígenas imaginarios, ¿no? Esta onda New Age en la que alguien que ni siquiera tiene una lengua madre originaria de las 64 lenguas de México puede decir que tiene conocimiento ancestral que le dijo un señor tolteca, ¿no? Cuando fue al Zócalo. Y tendría esta imagen del estereotipo del Tata, ¿no? Sería esto. Gracias. Para concluir, tengo una pequeña definición, es la siguiente. Los indígenas, al pertenecer inconsciente e involuntariamente al capitalismo, son convertidos por la sociedad occidentalizada en capital cultural y por lo tanto son objetos de explotación. ¿A qué me refiero con esto? Hay una película del 2022 que se llama Dioses de México, en la que hacen una fotografía hermosa, pero al indígena se le descontextualiza y ahora se toma como una mercancía. En la siguiente se puede ver mejor cómo se hace como tratar de retratar esas revistas de arte de los años 60, ¿no? Como el de Arte de México, pero ahora con gente, ¿no? Son como imágenes en movimiento, como si fueran GIF. Y se pierde un poco de esto, ¿no? Se despoja de su propia humanidad. Ahora es un objeto de consumo y ahora podemos decir que los indígenas son arte, ¿no? Ya no son personas, o a veces se tiene la imagen de, es que es un indígena, él va a saber más cosas, es una persona más pura, o sea, se trata como un neófito, se sigue tratando a veces desde la parte antropológica como si fueran alguien que tuvieran que evangelizar, un niño inocente ante la intempestividad del mundo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.